Acelerando Empresas, episodio 104. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que pueden ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y también de la economía real, y será un placer acompañarte hoy, jueves 8 de noviembre, en este episodio número 104, en el que hablaremos sobre la gran decisión de emprender en la economía digital o en la economía real, y las ventajas e inconvenientes que tiene cada una. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com/cursos, donde encontrarás cursos prácticos en vídeo para aprender a emprender con casos reales, y donde cada día además vamos añadiendo una nueva lección. Ahora justo estamos con el curso práctico de Lean Canvas, donde aprender paso a paso a representar el modelo de negocio con casos de empresas reales. Y hoy ya tenéis disponible la clase nueva, donde vemos cómo rellenar el apartado de Lean Canvas de métricas clave, algo que muchas veces es confuso para los emprendedores, y ahí identificaremos las métricas que nos dicen cómo le va a nuestro modelo de negocio. Así que nada, animaros a inscribiros, que es práctico, fácil y útil. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Muchos emprendedores me preguntan, si montar un proyecto en Internet, como por ejemplo, una tienda online o una plataforma de cursos o algo así, o meterse en cambio en montar algo más tradicional, ¿no? Un negocio del tipo de toda la vida, ¿no? Como una tienda física, ¿no? O por ejemplo una academia con sus clases, ¿no? Y sus pupitres, ¿no? Así que bueno, vamos a analizar un poco ventajas e inconvenientes de cada uno y sobre todo un poco mi reflexión al respecto, ¿no? En cada ámbito. Y bueno, comenzamos por la parte de la economía digital, emprender en la economía digital. Bien, pues para empezar, ¿qué entendemos por economía digital? Pues por economía digital entendemos los negocios de Internet, ¿no? Los negocios online que a grosso modo podemos distinguir en tres grandes grupos o tipos. El primero sería el de infraestructura de negocios, que básicamente son los recursos, ¿no?, de soporte al negocio, como la tecnología, el hardware, el software, las telecomunicaciones y todo esto. Después habría otro gran grupo, otro gran tipo, que es el del negocio electrónico propiamente, que serían los servicios y plataformas que se hacen online y se dan online. Y hay un tercer gran grupo que es el del comercio electrónico, el e-commerce. Esto ya sabéis que es la compra o venta de bienes, sean los que sean, por Internet. ¿De acuerdo? Entonces, montar un negocio en la economía digital a priori es montar algún negocio en alguna de estas grandes áreas. ¿De acuerdo? ¿Y qué ventajas tiene emprender en la economía digital? Pues a priori es más barato. Es decir, esto es lo que normalmente se escucha, ¿no? Que montar una web, al menos al principio, tiene un coste, ya sabéis, ¿no?, bastante más bajo que otro tipo de negocio, ¿no? Pero como digo, esto es a priori, porque depende muchísimo de lo que queramos montar. No es lo mismo, por supuesto, montar una web simple, un blog o lo que sea, o incluso una tienda online, a montar una aplicación web ya más compleja o una aplicación móvil hecha a medida, ¿no? Pensad, por ejemplo, cuánto cuesta montar Google, ¿no? O algo así. Y, por supuesto, una tienda como Amazon, ¿no? La complejidad que eso puede tener, ¿no? Por supuesto, entonces, depende, como digo, qué es lo que vayamos a montar, es más barato o no. A priori, también emprender en la economía digital, es más fácil de escalar, ¿no? Más fácil de escalar, ¿qué significa? Pues significa que realmente puedes crecer de forma, digamos, rápida, ¿no? Si tienes el negocio, en Internet. Y esto también es a priori, ¿no? Esto depende mucho, porque también depende mucho de lo que tengamos montado. Y también, igual lo que al final te limita no es tanto la tecnología, sino tu modelo de negocio en sí, ¿no? Si tienes una producción de ciertas cosas o si, por ejemplo, tienes mucho personal, también ahí te puede limitar bastante, ¿no? Pero bueno, en fin, también es otro, digamos, de los tópicos que se escuchan cuando se habla de emprender en Internet, en la economía digital. Y bueno, vamos con los inconvenientes. Pues a priori, el inconveniente principal que tiene esto es, la verdad, la baja probabilidad de éxito. Se escucha mucho que los negocios online fracasan en un porcentaje altísimo, ¿no? De hecho, el gran Steve Blank, ¿no?, el gran gurú del emprendimiento, que ya hemos hablado varias veces en el podcast, tiene un estudio con la Universidad de Berkeley y Stanford en la que estudiaron más de 3.200 startups, ¿no?, de la economía digital, y sacaron que el 92% fracasan, es decir, un porcentaje altísimo, ¿no? Y bueno, estas empresas, ya digo, son de fase inicial todas, se hizo un estudio durante 3 años y salió esta conclusión, ¿no? Con lo cual, evidentemente, esto es un gran hándicap, ¿no?, en la posibilidad de fracaso.
Y bueno, ¿qué conclusión saco yo aquí? Pues de este batiburrillo de ventajas e inconvenientes. Pues mi conclusión personal y lo que yo normalmente le comento a los emprendedores es la siguiente. A ver, se ha dicho innumerables veces, ¿no?, por innumerables personas, que emprender Internet es algo así como que la panacea, ¿no?, que lo podéis hacer desde casa, tranquilitos, resguardados, y que si sale bien, además, podéis crecer muchísimo y haceros millonarios, ¿no?, como un montón de casos que se escuchan, ¿no? Pero ojo, no es tan barato, ni tan rápido, ni tan sencillo, ni mucho menos, ¿no? No subestimáis, de verdad, el coste que tiene montar un negocio online. Yo creo que esto pasa habitualmente porque, como vemos que a fin de cuentas es algo que hacemos en el ordenador, me parece que es un poco como cuando le pedíamos la ayuda, no sé, al vecino, por ejemplo, informático, que nos arreglara el ordenador, pues gratis. Y jamás se nos ocurriría, ¿no?, pedirle a un vecino albañil que nos arreglara una pared, ¿no?, o una reforma del baño gratis, ¿no? Porque parece que tenemos algo ahí dentro que nos dice que, bueno, que lo que está uno ahí sentado haciendo en el ordenador, pues tampoco es mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, esto es algo que es un terrible error, ¿no?, si pensamos que eso no es esfuerzo y que eso no es tiempo, ¿no? El tiempo que echáis es un enorme coste, aunque sea vuestro y aunque digáis que tenéis todo el tiempo del mundo, pero realmente hay un coste de oportunidad importante ahí porque podríais estar haciendo otra cosa, ¿no? Por tanto, estáis dejando de ganar dinero o de hacer otra cosa o desarrollando otra actividad. Pero bueno, por ahí dejamos ese tema del coste, pero sobre todo, para mí, lo que es más importante es que no es tan fácil triunfar en Internet como parece, ¿eh? Ni mucho menos. Mucho cuidado, de verdad, con lo que os cuentan, con los vendehumos, porque a menudo la gente, pues, en fin, lo que cuenta es que le ha ido bien, ¿no? Han tenido un negocio online y, en fin, han triunfado y pues se hartan de contarlo por ahí, ¿no? Pero ¿cuántos cuentan cuando le ha ido mal? Esto es evidentemente mucho más difícil, ¿no?, de encontrar. Por eso en este programa, en este podcast, insisto tanto en contar los fracasos, porque hay que ser honestos, hay que ser responsables con lo que se transmite, con lo que se cuenta, y una cosa es animar a emprender, que yo pues siempre sabéis que animo, y otra pues es decir que esto es, bueno, algo así como coser y cantar, ni mucho menos. La realidad es que por uno de que le ha ido bien, la verdad, a la mayoría le ha ido mal. En mi gran experiencia, tanto personal como en contactos que tengo y que han ido pasando por el programa, ¿no? Y no porque no lo hayan intentado, ojo, que eso también es una cosa que se dice por ahí, ¿no? Como que es que, bueno, que no te has esforzado lo suficiente. Mentira. O sea, los que han fracasado, muchos de ellos se han esforzado tanto o más de los que han triunfado, ¿no? Simplemente, pues por lo que sea, pues no ha ido bien, ¿no? Hay un factor aquí muy importante de oportunidad, de suerte, de momento, de muchas cuestiones que ya vamos hablando y sabéis en el podcast, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues no quiero que veáis todo esto como algo malo, ¿no? Que esto, Frank está diciendo que no se emprende la economía digital. No, ni muchísimo menos, ¿no? Me parece una oportunidad tremenda. ¿Por qué? Porque es verdad que la tasa de fracaso en los negocios online es muy grande, pero las posibilidades de éxito aumentan drásticamente cuando ese 90% de fracaso que hemos dicho de startups, cambiamos el concepto, cambiamos la mentalidad y decimos que es un fracaso del 90% de los modelos de negocio que se han montado. Y claro, evidentemente, si es un modelo de negocio que pues, no funciona, pues simplemente cambiamos a otro y buscamos a ver cuál es el que funciona, ¿no? Esto se llama pivotar, ya lo sabéis, en la metodología Lean Startup. Y claro, la clave está en no aburrirse en el camino, es decir, probar un modelo de negocio, probar otro, además de la forma más ágil posible, ¿no?, más ligera posible, en cuanto a no tener que invertir demasiados recursos o demasiado incluso tiempo en el proceso para descubrir lo más rápido posible qué es lo que funciona, ¿no? Entonces, la mayoría de emprendedores que han fracasado, si han seguido intentando, montando otros modelos de negocio, y esto es lo que no dice esa estadística, pues al final han acabado triunfando en alguno de ellos, ¿no? Y esa es la clave para mí, no parar de intentarlo. Así que, hombre, con cuidado, eso sí, pero sí que cuantas más veces, digamos, apostemos en esta lotería de emprender, más probabilidades hay de que nos toque, ¿no? Y esta es un poco mi reflexión final sobre el tema de emprender en la economía digital. Con la economía real, pues vamos a ello, ¿no? Con la economía real, pues ya sabéis que nos referimos a producir bienes o servicios, ¿no? Esto es la típica economía que existía pues antes de Internet, de toda la vida. Cualquier negocio o profesión pues que conozcáis, que surgiera antes de todo esto, pues ya es un negocio de la economía real, a excepción, eso sí, de la economía financiera, que es el gran mundo de la banca y todo lo demás, pero bueno, yo creo que aquí no debemos tratar este tema, que es algo más complejo y distinto, que es el tema de dar préstamos y tener bancos y estas cosas, ¿no? Así que bueno, vamos con la economía real y sus ventajas. Para mí, la principal es que, a diferencia de lo que pasaba en la economía digital, la economía real tiene la ventaja de que hay una mayor probabilidad de éxito. Se habla pues aproximadamente de un 50%, ¿no? Hay un estudio que alguna vez he mencionado de Statistic Brain Research
Institute, que hizo un estudio del número de empresas de la economía real por industria que seguían vivas después de 4 años. Y de promedio solo viviría el 50%, es decir, una supervivencia de 1 de cada 2. Y bueno, en fin, es un dato malo, pero desde luego no tiene nada que ver con el dato de supervivencia de las startups que hemos visto antes, que era pues simplemente el 10%, ¿no? Así que bueno, pues es verdad que bueno, siguen siendo negocios como todo y tiene su riesgo, pero el porcentaje de empresas que fracasan en este lado, en la economía real, es bastante menor. ¿De acuerdo? Pero por contra, pues tiene los inconvenientes que yo creo que tenéis todos en la cabeza, ¿no? Porque es algo bastante obvio, ¿no? A priori, pues montar un negocio de la economía real, de estos habituales que conocemos, a priori digo, necesita más inversión. Sobre todo si queremos, pues, por ejemplo, fabricar productos con maquinaria y demás, o tener stocks, almacén, tienda física. Pero claro, depende mucho, igual que comentaba antes también, aquí depende mucho de cómo sea tu modelo de negocio, ¿vale? Esto es pues un inconveniente a priori, pero como digo, depende mucho de lo que quieras montar. Y a priori también, pues hay otro hándicap, otro inconveniente, que sería el que este tipo de negocios de la economía real son más difíciles de escalar, ¿no? Que pues, los de la economía digital. Porque claro, en fin, al tener un lugar físico, ¿no? De tener pues un personal ahí, ¿no? Y ahora tener que expandirte pues a otra zona, por ejemplo, por si quieres ampliar el negocio, pues vas a tener que volver probablemente a hacer esas inversiones iniciales, a buscar el personal, a formarlo, a tener que desplazarte, a competir por una zona nueva, ¿no? En fin, todo esto. Pero de nuevo, como digo, a priori, porque, claro, depende mucho de cómo sea pues ese modelo de expansión, ¿no? Si al final lo haces de una manera o de otra, ¿no? Ya sabéis que hay muchas formas, por ejemplo, franquiciando o delegando con distribuidores, ¿no? Pues no, depende mucho de cómo lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión, en este caso, de emprender en la economía real, para mí, es que a veces pues, se le tacha de poco sexy a la economía real, ¿vale? Esto es algo habitual cuando hablo con emprendedores, ¿no? Que piensan siempre lo primero en montarlo en economía digital, ¿no? Y la economía real, bueno, es que pues, esto es un negocio de toda la vida, en fin, esto hay que pringar, ¿no? Algo así es lo que suelo sentir de que es lo que me están diciendo, ¿no? Y pues, bueno, en fin, yo diría aquí que hay muchísimas formas de innovar, ¿no? En la economía real también, ¿no? De hecho, pues esa innovación en la economía real suele tener más posibilidad de éxito al hacerla en ya, como digo, en un sector que ya está pues más maduro, que ya funciona, y entonces haces esa innovación, igual que la teoría del Blue Ocean, que alguna vez he mencionado, y ahí pues consigues una ventaja competitiva muy importante, porque la mayoría, por ejemplo, de agentes en ese sector, de competidores, pues igual no ha innovado en eso, y por tanto ahí empiezas a atacar a los competidores de una forma mucho más certera, ¿no? Que si simplemente haces lo normal, ¿no? Y además lo bueno es que incluso de ahí, de ese contacto tan directo, tan cercano con los clientes, muchos al final acaban consiguiendo montar otros negocios nuevos, ¿no? Ya sean pues en la economía real o en la digital, porque han estado muy en contacto con los problemas y las necesidades reales de esos clientes, ¿no? Así que también por esto es muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Y también, pues, otra de las cuestiones que yo reflexiono sobre la economía real, mi conclusión es que, bueno, del tema de la falta de escalabilidad, pues sin duda hay formas de escalar los negocios mucho mejores, ¿no? Como decía antes un poco, pues depende mucho del modelo de negocio y pues aquí puedes montar, por ejemplo, franquicias, puedes vender tu negocio también, puedes buscar distribuidores, pues, en fin, puedes construir incluso un modelo de negocio que pueda funcionar sin ti, ¿no? Y bueno, ya de esto hablaremos algún día en el podcast, ¿no? Así que, pues, ni mucho menos esto es tanto de pringar, sí, depende de cómo lo plantees, ¿no? Por supuesto. Y respecto al otro tema, el de que es pues muy caro de empezar y que hay que invertir mucho, pues, sinceramente, vuelvo a la misma explicación que antes con la economía digital. Hay formas de hacerlo mucho más lean, mucho más ligero, ¿de acuerdo? Hay muchos principios que se pueden aplicar del Lean Startup a estos negocios de la economía real. De hecho, eso es lo que hacemos en la aceleradora. La concepción de descubrir los clientes antes de empezar a invertir y gastar, ¿no? Intentar vender los servicios de la forma más ágil posible o los productos que tengas. Y entonces ya, efectivamente, si hay demanda, pues ya realmente vamos avanzando y, por supuesto, montando todo lo que tengamos que montar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, estas serían un poco mis reflexiones respecto de la economía real. Y bueno, esto ha sido un poco los repasos de cada uno, de la economía digital y de la economía real, pero ahora me gustaría pues terminar con una serie de conclusiones finales, ¿no? De conjunto, ¿no? Venga, vamos a ello. La primera y más principal es que actualmente la economía digital se ha ido entrelazando cada vez más con la economía tradicional, con la economía real,
hasta un punto en el que ahora es difícil entender muy bien en algunos modelos cuál es la diferencia, ¿no? Porque hay muchos modelos de negocio híbridos, ¿no? Podéis pensar en multitud de aplicaciones o webs o negocios incluso físicos, ¿no? Que tienen pues una implicación con el mundo digital también muy alta, ¿no? O viceversa, ¿no? Con el mundo real muy alta. Entonces, bueno, sí que... en fin, esto es interesante, ¿no? Que esta fusión de ambos, ¿no? Y ahí, por ahí puede haber pues mucho desarrollo posible todavía y podéis darle una vuelta un poco a esos modelos híbridos, ¿no? Cuando penséis en vuestra siguiente empresa, vuestro siguiente modelo de negocio. Pero bueno, en fin, puede parecer, tras lo que he comentado antes, que quizás estoy más a favor de uno que de otro. Quizás pues alguno me dice que parece que estás más a favor de los negocios reales, ¿no? Oye, pues no, ni mucho menos, de verdad, ni mucho menos. Confieso que, hombre, he tenido mis tiempos en el que he estado más en uno que en otro. Al principio más economía digital, pues un poco por mi profesión, ¿no? Ingeniero informático y demás. Después pues más desencantado tras algún fracaso, economía real. Bueno, incluso antes de la economía digital también estuve en la economía real. Después, en fin. Pero ahora la verdad es que, sinceramente, soy totalmente agnóstico en cuanto a cuál es mejor, de verdad. He visto muchísimos proyectos en ambos casos que han fracasado y que parecía pues que iban a ir genial. Y otros que pues han tenido éxito contra todo pronóstico. Parecía que no iban a funcionar de ninguna forma. Entonces, no creo que ahora mismo pues sea decisivo si es en un área o en otra, si es en la economía digital o en la economía real donde emprendéis. Como he comentado, pues en mis conclusiones depende muchísimo de cómo se emprenda en cada uno de los mundos, ¿de acuerdo? Y ahí sí que pues os animo a seguir formándose en aprender a emprender. Y de todas formas, elijas lo que elijas, como siempre digo, emprender es el mejor máster que puedes hacer en tu vida, de verdad. A nivel de negocio, desde luego, ¿no? Es un aprendizaje vivencial espectacular y además, pues si no va bien, pues finalmente puedes optar por irte a trabajar a una empresa, pues no pasa nada, porque es muy probable que allí te valoren muchísimo eso que has montado por tu cuenta, ese valor, esa actitud que has tenido y sobre todo pues todo lo que has aprendido mucho más allá de la tecnología o de, bueno, en fin, del negocio en particular en el que hayas estado. Así que ya sabes, os animo a que si realmente tenéis el gusanillo de emprender, lo intentéis por una vez en vuestra vida al menos. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, daros las gracias a todos por estar ahí. Y recuerda que si quieres que te llegue cada día este podcast, puedes suscribirte en iTunes, iVoox, Google Podcast y Spotify. Y además puedes recibir las notas del programa por email o WhatsApp registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco mucho las reseñas y valoraciones en iTunes, los comentarios y me gusta que me dejáis en iVoox. Y si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos mañana, como cada día, con un especial de dudas sobre el evento más grande del mundo del emprendimiento, pues a nivel mundial, que es el Web Summit en Lisboa, en el que estoy ahora mismo. Así que bueno, mañana os cuento. Ya lo sabes, a las 7 en punto. ¡Ánimo, emprendedores!